Si estás aquí es porque alguna vez has oído sobre las criptomonedas, pero aún no sabes qué son y cómo funcionan. Y por eso mismo, en este vídeo vas a entender perfectamente qué son, para qué sirven y por qué son tan revolucionarias. Y de esta forma realmente podrás saber si es seguro invertir en criptomonedas o no. Y dicho esto, vayamos al vídeo. Historia del dinero. Hablemos de cómo evolucionó el dinero y cómo hemos llegado a las criptomonedas. Cada etapa resolvió problemas del pasado y marcó un antes y un después en la forma de cómo intercambiamos valor. Primero, intercambio de dinero, también conocido como trueque. Antes que existiera el dinero, la gente utilizaba el trueque para intercambiar bienes y servicios. Por ejemplo, te doy 5 manzanas y tú me das 3 peras. Pero esto tenía un problema. Necesitabas encontrar a alguien que quisiera lo que tú ofrecías y que además tuviera lo que tú necesitabas. Esto se conoce como la doble coincidencia de necesidades, donde yo te doy 3 manzanas porque tú necesitas 3 manzanas y tú me das, por ejemplo, 4 tomates porque yo necesito 4 tomates. Y otro problema del trueque es cómo establecías un intercambio de valor justo, ya que, por ejemplo, ¿cuántos panes valen 5 manzanas? Complicado. Y como dato interesante, en algunas culturas utilizaban bienes específicos como dinero primitivo, el cual podría ser conchas, piedras, sal o incluso ganado. Monedas de metal precioso. Con el tiempo, las sociedades comenzaron a utilizar metales preciosos, ya fuera el oro o la plata. Y te estarás preguntando por qué. Porque eran duraderos, divisibles y todos lo valoraban. Y así nacieron las primeras monedas, que hicieron el comercio mucho más fácil y más confiable. Y como curiosidad histórica, la palabra salario viene del latín salarium, porque a veces los soldados romanos cobraban su sueldo con sal, un bien muy valioso en esa época. Y una de las ventajas clave de las monedas fue lo siguiente: resolvieron el problema de la doble coincidencia. Ahora podías vender tus manzanas sin la necesidad de hacer un trueque con otro producto. Recibías las monedas y tú luego con esas monedas podías adquirir otros bienes. Dinero de papel. Más adelante, los metales preciosos fueron reemplazados por los billetes, emitidos por bancos y gobiernos. Estos billetes prometían una promesa, ya que podían ser canjeados en el banco por una cantidad de oro o de plata. Pero hay que tener en cuenta que los billetes actuales no son como los del pasado. En la actualidad, los billetes ya no están respaldados por el oro, ni mucho menos por la plata. Entonces, su valor depende completamente de la confianza en el gobierno que los emite. Y esto se llama dinero fiduciario. Y para que lo entendáis más fácil, un billete de 200 por sí solo no tiene ningún valor. Es solamente una promesa del Banco Central Europeo. Dinero digital y tarjetas de crédito. Con el avance de la tecnología pasamos a utilizar dinero digital. En lugar de billetes, ahora mismo confiamos en números registrados en sistemas bancarios. Por ejemplo, si pagas con una tarjeta de crédito o de débito, no hay un intercambio físico. Es solamente un apunte en una base de datos. Tu cuenta tiene menos dinero y la del vendedor tiene más. Una baja y otra sube. Y te preguntarás las ventajas del dinero digital. Pues es rápido, cómodo y no necesitas cargar monedas físicas o billetes. También puedes hacer compras online, transferencias bancarias o incluso pagar con tu teléfono móvil. Pero por otro lado tenemos un problema emergente: la dependencia de bancos y gobiernos centralizados. Si el banco cierra o tu cuenta falla, no tienes acceso a tus fondos. Y en el peor de los casos, puedes perderlos. Criptomonedas. Las criptomonedas son la nueva etapa del dinero, pero ¿de dónde vienen y por qué son tan importantes a día de hoy? Y para ello vamos a desglosarlo para que cualquier persona pueda entenderlo de forma fácil. ¿Qué son las criptomonedas? Son activos digitales que funcionan de manera completamente descentralizada. No dependen ni de bancos ni de gobiernos, y su valor lo define la oferta y la demanda del propio mercado. Hablemos de la primera criptomoneda. Bitcoin fue creada en 2009 por una persona o un grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto y fue diseñada como una alternativa al sistema tradicional financiero, especialmente tras la gran crisis económica de 2008. ¿Casualidad?
¿Cómo nacieron las criptomonedas? Vayamos con el contexto histórico. En 2008, la crisis financiera global expuso los riesgos de un sistema bancario centralizado. En esos momentos, muchas personas perdieron confianza hacia los bancos o gobiernos, lo que les llevó a encontrar una alternativa mucho más transparente. Y Bitcoin fue la respuesta. Satoshi Nakamoto publicó un documento, un white paper, o en español, un papel blanco, titulado Un sistema de dinero electrónico entre pares. Lo podéis encontrar en Google si buscáis Bitcoin White Paper, traducido en el español. La idea era muy simple, era la de crear una moneda digital capaz de poder hacer transacciones directamente entre personas, sin bancos o entidades centralizadas de por medio, utilizando una tecnología segura llamada blockchain. Y te estarás preguntando, ¿qué es la tecnología blockchain? Pues podríamos decir que es el corazón de las criptomonedas y es lo que las hace más únicas. ¿Cómo funciona? Pues imagínate un gran libro de contabilidad, donde todas las transacciones entre personas quedan grabadas en un bloque. Y cada bloque de transacciones está conectado con otro más. Y por eso se llama blockchain, cadena de bloques. Y esta cadena suele estar mantenida por muchos ordenadores en todo el mundo, lo que la hace transparente, segura e inmutable. Y el beneficio clave de la blockchain es que nadie puede alterar ningún dato sin que el sistema lo detecte. ¿Y qué las hace tan revolucionadas las criptomonedas? Las criptomonedas están democratizando las finanzas, sobre todo en los países que tienen crisis económica, como podría ser el caso de Venezuela o incluso de Argentina, donde las monedas locales no paran de devaluarse. De esta forma, las personas recurren a las criptomonedas para no devaluar sus ahorros. También muchas empresas, gobiernos y bancos están empezando a adoptar las criptomonedas. El Salvador, por ejemplo, se convirtió en el primer país del mundo en convertir Bitcoin como una moneda oficial. Esto en 2021. Y seguramente no será el único. Entonces, dicho todo esto, ¿por qué es importante ver una evolución en el sistema económico? Pues porque realmente cada etapa representó una mejora a la situación anterior, ya que el trueque era limitado, las monedas eran pesadas, los billetes dependían del respaldo de metales y el dinero digital dependía de las instituciones centralizadas, por lo que las criptomonedas son el siguiente paso. Dinero más rápido, global y accesible. Vamos, la evolución natural en un mundo digital. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Vamos a destacar los 5 puntos más importantes, ya que como os he dicho, las criptomonedas son una forma revolucionaria de cómo utilizamos el dinero, y entender cómo funcionan te hará entender por qué están cambiando el mundo. Número 1. Son descentralizadas. No dependen de bancos ni de gobiernos. Como os he dicho, todo el sistema está gestionado por una red de ordenadores distribuidos, conocidos como nodos, que están conectados entre sí por todo el mundo. Pero espera, Mark, ¿qué son los nodos? Básicamente, los nodos son dispositivos que almacenan una copia de toda la blockchain y verifican todas y cada una de las transacciones. Y para no entrar más en detalles, simplemente os diré que existen 3 tipos de nodo. El nodo completo, que mantienen una copia completa de la blockchain y validan cada una de las transacciones según las reglas del sistema. Nodos ligeros, solamente descargan la información necesaria para funcionar. Y 3 tenemos los nodos de minería, que compiten para añadir nuevos bloques en la blockchain, resolviendo problemas matemáticos bastante complejos. En resumen, hemos dicho que las criptomonedas son totalmente descentralizadas con un sistema gestionado por nodos, por lo que esto significa que nadie tiene el control absoluto de este sistema, lo que da mayor autonomía y más libertad para los usuarios. Como ejemplo sería lo siguiente: si yo te quiero enviar, por ejemplo, $10 a ti, no necesitaremos por ambas partes pedir ningún tipo de permiso a un banco o una entidad centralizada. Solamente el que envía y el que recibe están involucrados en este intercambio. Número 2. Libro de contabilidad público, en inglés conocido como Ledger. Es un registro digital donde todas las transacciones quedan grabadas de forma permanente. Y este libro está duplicado en muchísimos ordenadores de todo el mundo, lo que lo hace casi imposible de falsificar o de hackear. Y como dato curioso, Ledger funciona como una base de datos pública, accesible para todos, pero que protege la identidad de todos los usuarios con claves encriptadas. Número 3.
Minería de criptomonedas. La minería es el proceso por el cual las transacciones quedan validadas y añadidas al ledger. Te preguntarás cómo funciona. Como os he dicho, los ordenadores se tienen que encargar de resolver problemas matemáticos complejos y a cambio los mineros, por proteger y validar todas las transacciones y mantener todo seguro, reciben criptomonedas como recompensa. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, al día de hoy que estoy grabando este vídeo, existe más de 1 millón de mineros en Bitcoin, repartidos por todo el mundo y que están validando todas las transacciones para conseguir Bitcoins. Y la minería, que es el proceso de validación de transacciones, es muy importante, ya que evita el doble gasto. El doble gasto significa que alguien intente utilizar la misma moneda para dos transacciones. Es decir, que yo le envíe, por ejemplo, un Bitcoin a dos personas y que eso funcione. Pues para evitarlo están los mineros. 4. Seguridad y validación. Cada transacción es validada por miles de ordenadores en la red. ¿Y qué pasa si una persona que está enviando fondos intenta alterar los registros? El sistema detectaría una discrepancia. Como el sistema es capaz de detectar cualquier discrepancia, porque todas las copias del ledger deben de coincidir, si una copia no coincide, se rechazaría automáticamente. Por lo que queda claro que las criptomonedas son seguras, ya que son imposibles de poder falsificar o alterar transacciones dentro del sistema. Último punto, y no por ello menos importante, facilidad de uso. Hablemos de la accesibilidad, ya que es ideal para personas de aquellos países que, por ejemplo, no pueden tener acceso bancario, pero sí que pueden tener acceso a Internet. Esto es especialmente útil en regiones en desarrollo. Es por este motivo que muchos países de África o también del sudeste asiático han ganado bastante popularidad en los últimos años todas las criptomonedas, pese a todos los intentos de los gobiernos o de las entidades financieras de bloquear las criptomonedas. Sería el caso de China, donde está de alguna forma prohibido, pero muchas personas siguen accediendo a ellas, ya sea con plataformas totalmente descentralizadas o utilizando las famosas VPNs. Bajo mi punto de vista, uno de los puntos más importantes, los pagos rápidos. Las transferencias internacionales de criptomonedas son prácticamente instantáneas y no tienen ningún tipo de límite. También no te piden tanta información sobre el envío que tú vas a hacer. En los bancos te piden hasta casi la huella dactilar para poder enviar dinero a otras personas. Y lo mejor de todo es que habitualmente todas las transacciones de criptomonedas suelen tener unos gastos mucho más bajos. Es decir, que la tarifa de transacción no tiene nada que ver con los bancos tradicionales. Pero para mí hay una ventaja clara. Con las criptomonedas ya no tendrás que preocuparte por los horarios bancarios, ya que si los fines de semana cierran y tú quieres hacer una transferencia bancaria, no la podrás hacer hasta el lunes o incluso hasta el martes. Con las criptomonedas esto ya no va a ocurrir. Así que te olvidas de papeleos, de bloqueos y de transacciones caras y lentas. Todo funciona de forma mucho más fácil y rápida. Así que las criptomonedas con el paso del tiempo se están convirtiendo en una alternativa económica aún más relevante, ya que están redefiniendo el concepto propio del dinero, haciéndolo mucho más inclusivo, seguro y rápido. Todos son ventajas y seguramente de aquí a los próximos años todas las personas acabarán utilizando. Y no solamente la parte especulativa o de inversión propia de los criptoactivos, sino la propia utilidad de ellos. Pero también quiero ser sincero, y al igual que he hablado de las cosas positivas que encontramos con las criptomonedas, creo que también es importante hablar de los puntos negativos o a mejorar de ellas. Número 1, la volatilidad extrema. Si no estamos hablando de las monedas estables como USDT o USDC, estamos hablando de monedas que habitualmente fluctúan muchísimo. Normalmente no tienen un valor estable y también dependen mucho de las noticias y de la especulación. Sería el caso, por ejemplo, con Elon Musk pumpeando, haciendo subir la moneda de Dogecoin, o también Donald Trump manipulando el mercado a su favor, obviamente según sus propios intereses, hablando bien o hablando mal. Y no solamente Donald Trump, sino muchísimos presidentes, gobernadores de todos los países. 2. Baja aceptación como método de pago. Es una realidad. Casi todos los comercios, si tú preguntas para pagar en criptomonedas, te van a decir, 1, qué son las criptomonedas, o 2, te van a decir que no aceptan criptomonedas.
Sí que es cierto que hemos visto pequeños establecimientos, sobre todo en algunos países donde a lo mejor el acceso bancario es más complejo, que sí que están aceptando métodos de pago en criptomonedas como Bitcoin o USDT. Pero seguramente con el paso del tiempo acabaremos viendo grandes empresas, a lo mejor algunas de Elon Musk, donde tú podrás pagar con criptomonedas. Y esto realmente beneficia a todo el ecosistema. Pero sí que es cierto que la única forma y la más interesante de utilizar tus criptomonedas son con las tarjetas de crédito, habitualmente de exchange, donde tú tienes el saldo en criptoactivos y cuando vas a pagar con la tarjeta en el datáfono, lo que hace es simplemente coger el balance de criptomonedas, convertirlo en moneda fiduciaria, ya sea euro o dólar, y entonces puedes pagar. Pero no estás pagando como tal con las criptomonedas, estás pagando con la conversión de cripto a fiat. Punto número 3, hablamos de un impacto ambiental. La minería consume grandes cantidades de electricidad y esto puede provocar una alta demanda si también hay una alta demanda del propio uso de las criptomonedas, de más adopción. Pero también os digo, al igual que estamos utilizando más electricidad, perfectamente también se podrían utilizar energías renovables para que el escalado del uso de las criptomonedas no contaminara tanto al mundo. Y de hecho, con el paso del tiempo estamos viendo que la minería de Bitcoin, por ejemplo, cada vez está utilizando más esas energías renovables. Y punto número 4, porque no deberíamos de ocultarlo, también hay un uso criminal. Pero al igual que los billetes, el dinero fiduciario, la gente siempre dice que las criptomonedas son para cosas ilegales, pero también al final la gente, las drogas y muchas otras cosas que no voy a decir porque me chapan el vídeo de YouTube, también se pagan en efectivo. Es una realidad. Es parte del sistema. Pero con las criptomonedas se dice que es el dinero ideal para los criminales. Pero en realidad el efectivo es mucho más difícil de rastrear. Más que Bitcoin y muchas otras criptomonedas, ya que al final no se deja rastro. Con las criptomonedas todo queda en la blockchain. Y como dato curioso, solamente el 0,34% de todas las transacciones de criptomonedas son para usos ilegales, comparado con el 5% con el dinero efectivo. Y vayamos ahora mismo a por mitos y verdades sobre las criptomonedas. Mito número 1. Son perfectas y anónimas para los criminales. La realidad es que todas las transacciones son seudónimas y quedan rastreables dentro de la blockchain. Mito número 2. Es una burbuja que explotará. La realidad es que las criptomonedas y la tecnología blockchain van mucho más allá de la propia especulación. Mito número 3. Es muy complicado de entender todo. La realidad es que cada vez las plataformas cripto están evolucionando de una forma que es mucho más fácil de acceder, todo mucho más intuitivo. Es más, yo mismo hago vídeos en YouTube para poder facilitar pues todo ese proceso de aprendizaje. Vayamos con 3 historias curiosas y también inspiradoras sobre las criptomonedas. El primer, pago en Bitcoin. En 2010 una persona pagó una única pizza con 10.000 Bitcoin. Te invito a que pongas en los comentarios cuántos dólares sería al día de hoy para que el resto de personas queden flipados. Pequeños inversores que cambiaron sus vidas por completo. Llevo más de 8 años en criptomonedas y os aseguro que las criptomonedas han cambiado muchísimas personas. Al final el dinero es importante. No te da la felicidad, pero sí te da una estabilidad y sobre todo un estilo de vida equilibrado, sano y con mucho tiempo. Y también estamos viendo adopción masiva, ya que grandes empresas están empezando a coquetear un poquitín con las criptomonedas. Gucci, Starbucks, Tesla, próximamente Microsoft y muchas más, y que iréis viendo más adelante, acabarán utilizando las criptomonedas como métodos de pago o al menos acabarán utilizando la blockchain. Seguidamente, si hacemos una comparativa de criptomonedas con el sistema tradicional económico, aquí van unos datos. Si hablamos de costes, ¿cuánto costaría enviar $1.000 a la otra punta del mundo con un banco o con Bitcoin? Velocidad, ¿cuánto tardaríamos en enviar dinero desde España a Latinoamérica con el sistema bancario? Quizás horas, quizás días. Con Bitcoin serían unos pocos minutos. Y transparencia. Los registros bancarios son totalmente opacos y la blockchain es abierta y accesible. Tú mismo podrás entrar en cualquier registro de transacciones de cualquier blockchain. Tenemos la Etherscan, tenemos BNB-Scan, tenemos SolScan, tenemos herramientas de análisis on-chain como Arkham, The Bank. Todas estas
te permiten ver esos datos. Así que antes de darte las conclusiones, te recomiendo que vayas a ver el curso que subí de casi 1 hora sobre cómo empezar con las criptomonedas. Es el curso más completo de YouTube para una persona que no tenga ni idea sobre criptomonedas y quiera empezar a comprar y a ganar dinero con ellas. Pero siempre desde la responsabilidad. Tendrás el enlace en un comentario fijado o en una tarjetita que te dejaré aquí en el vídeo. Así que chicas y chicos, hemos llegado a la parte final del vídeo. Las conclusiones. Y me he quedado con 4 puntos importantes. Las criptomonedas siempre tendrán más ventajas que desventajas, pero siempre tendrán sus riesgos. Están atrayendo a muchísimos inversores por su descentralización, seguridad y potencial de crecimiento, ya que muy poca gente en todo el mundo sabe sobre criptomonedas, por lo que tienes que aprovecharlo. Su futuro dependerá probablemente de la regulación, la adopción y la evolución de la tecnología. Y el último punto, y el más importante, si te ha gustado este vídeo, deja tu like, compártelo con tus amigos y empieza una nueva aventura en este mercado, el mercado del futuro, las criptomonedas. Nos vemos.